ustedes muy bienvenidos a esta nueva audición de Aquí estamos, desde el campus de un proyecto de fe. Continuamos con la serie Somos Más. En esta oportunidad queremos hablar acerca de la necesidad de solamente botar el agua sucia y no el bebé. El bebé, el niño, debe ser preservado. La Biblia nos enseña que en los postreros tiempos pues habrán simuladores. Y muy específicamente Pablo advierte en el capítulo 3 de su segunda carta a Timoteo lo siguiente: teniendo apariencia de piedad, escuche usted, pero habiendo negado su poder, y observa Pablo, a los tales evita. Permítanme por favor leerlo nuevamente. Dice, teniendo apariencia de piedad. Estamos leyendo en la versión de las Américas. Pero habiendo negado su poder, o como dice otra versión, negando su eficacia, a los tales evita. En otras palabras, se venderán o se presentarán como personas muy santas y muy piadosas, pero negarán el poder de la piedad. Y muy específicamente en este tiempo donde se está luchando a favor de la vida. El tema es la vida. Usted puede ver lo que está pasando en el mundo, los foros internacionales, y todo es por la vida. El aborto, la eutanasia, aún hasta el mal de la homosexualidad es por la vida. Todo tiene que ver con la vida. Las clonaciones, los óvulos, los espermatozoides, los bancos que hay, las negociaciones que se hacen, todo se relaciona con la vida. Pero hay uno que ha venido para matar, robar y destruir, y quiere eliminar la vida y por otro lado distorsionar la vida. De ahí es que Satanás ha metido sus tentáculos, sus perversos tentáculos en el campamento cristiano. Hoy más que nunca necesitamos tener el espíritu bereano. Hoy más que nunca necesitamos la parsimonia para no ser conducidos al error, no importa quién sea. Pablo, sabiendo de la característica de los hombres, aún dentro de la fe o de la religión, dijo, si aún un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, no dijo un demonio, no, dijo un ángel del cielo. Y hasta Pablo dijo, yo mismo. Pablo se sentía muy bien con los bereanos. Y Lucas sabía cómo pensaba Pablo. Y Lucas dijo, los bereanos eran más nobles que los tesalonicenses. Pero observe usted, los tesalonicenses tenían un gran avivamiento. Si usted se lee la primera carta y la segunda, nos habla de un despertar, pero el enemigo se metió en estas iglesias en Tesalónicas. Sin embargo, se observa a los bereanos como parsimoniosos. Revisaban a ver si lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era en verdad palabra de Dios. Con esta corriente nueva y con estos mentores de esta corriente perversa que insinúan la posibilidad de un final fatal en un hijo de Dios, debemos escarbar y buscar más el origen, la razón. Y específicamente, a la luz de lo que ya se ha anunciado, es decir, botar el agua sucia, pero retener el bebé, es importante ver cómo estos hombres, aunque tienen muy buena sana doctrina o simple y llanamente sana doctrina, sin embargo, meten una gota de veneno. Y esa gota de veneno contextualizada y hasta motivada. Por ejemplo, la Iglesia Católica, y de esto hablaremos, la Iglesia Católica en lo relacionado con el fundamento de la vida siempre ha trillado por un camino correcto. Y eso se evidencia, como se ampliará más adelante, en lo que tiene que ver con el derecho canónico. El derecho canónico preserva el matrimonio. El derecho canónico preserva la vida y le llama al aborto, no aborto, le llama infanticidio. Ese es el calificativo, esa es la tipología o el tipo penal que debe de tener, infanticidio. Porque cuando usted habla de aborto, habla de una cosa que puede tener adentro, como dijera Carl Sagan, ¿verdad? Un pedazo de carne, no tiene el cerebro desarrollado, no piensa, por tal razón no es una vida, no es un ser humano. No es objeto de derecho. Pero el derecho canónico de la Iglesia Católica dice que es infanticidio. El derecho canónico condena el homicidio.
y el derecho canónico de manera radical condena el suicidio. Es decir, que en lo que tiene que ver con el fundamento de la familia, de la creación, la Iglesia Católica está bien, caminó bien. Hay herejías en otros aspectos relacionados con la salvación, la idolatría, bien, todo eso que después se puede debatir. Pero en lo que tiene que ver con lo básico, repito nuevamente, la Iglesia Católica caminó bien. Martín Lutero nunca se opuso, Juan Calvino no se opuso en lo relacionado con la esencia de la vida. Pero en los Estados Unidos, a la luz de la influencia de la Revolución Francesa y de los perversos tentáculos metidos por Satanás, los principales ministros están destruyendo el fundamento. Entiéndase John Piper, Charles Stanley, Sproul, John MacArthur. Y aquí, hombres que no sé si han discernido bien la postura que han tomado y que ya han conceptualizado el asunto, me refiero a Sugel Michelén, al pastor Miguel Núñez y otros más que no vamos a mencionar porque no tienen la influencia de esos dos hombres que han sido pilares. Ellos dicen que la condena al suicidio, en el sentido de la imposibilidad de que un verdadero hijo de Dios se suicide y de que haya una condena definitiva, en el sentido de lo tácito de la Biblia, porque la misericordia de Dios, bueno, es de Él, pero lo que Él dice en su palabra, y a lo que debemos de someternos, es que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Eso dice Él. O Dios cambia, porque Él dice, yo soy Jehová que no cambio. Él no cambia, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el temor de Dios debe predominar. Pero estas personas, torciendo las Escrituras, dicen que los pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Y lo aplican a una persona que muere en una condición deplorable de pecado. No solamente suicidio, puede ser cualquier tipo de pecado, acto de homosexualidad, acto de adulterio, acto de atraco, acto de robo, cualquier tipo, porque si el suicidio, que es algo tan grave, porque el que atenta contra su vida no ama a la sociedad, no ama a su familia, no se ama a él. Es decir, si al pecado extremo, antinatura, porque el suicidio es un pecado antinatura, porque se pierden las sensibilidades de preservación de la vida. Es una locura sin estar loco. Es una locura sin estar loco, porque para cometer ese acto se necesita una inteligencia humana. Pero estos pastores dicen que no es un pecado mortal. ¿Escuchó? Dicen que no es un pecado mortal. Ahora, ¿cómo ellos ponen a pelear la fe? Bueno, John MacArthur, como veremos más adelante, dicen que la reacción en contra de la postura de él, perversa por cierto, muy perversa, nunca se había visto una doctrina más perversa en toda la historia del cristianismo. Dice él que, bueno, que es una reacción católica. Es decir, que condenar el suicidio y verlo como un pecado mortal, eso es catolicismo. Y entonces Miguel Núñez lo secunda, Sugel Michelén lo secunda, Charles Stanley lo secunda, y dicen que no es el pecado contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que Dios no perdona. ¿Y quién le dijo a MacArthur que el pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que Dios no perdona? ¿Y acaso no dice la Biblia que si tú no perdonas, Dios no te perdona? Entonces cuando tú no perdonas, no hay perdón. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Pero qué bueno es decir, no, si tú no has pecado contra el Espíritu Santo y tú confesaste a Cristo, no importa cuál pecado tú hayas cometido. Mataste a alguien, fornicaste, robaste, eres reincidente, ya tú confesaste, no importa, tú no has pecado contra el Espíritu Santo. Amigos que están escuchando y hermanos, estos hombres han derrumbado todo lo que edificaron por tantos años. Iglesias preciosas, creyentes contentos de la fe, pero se descuidaron y la unción del diablo ha venido a posesionarse y están infatuados. Y el pueblo de Dios debería clamar de día y noche por ellos, a ver si Dios los libra de esa tragedia, porque han naufragado de la fe. Pero MacArthur dice que es un asunto relacionado con la influencia de la Iglesia Católica, y su discípulo aventajado, el pastor Miguel Núñez, también ratifica esto, y lo veremos en el programa de hoy de la siguiente manera. La excusa que puso John MacArthur
para no venir a la República Dominicana, al evento Por Su Causa 2016. Y el escrito de Miguel Núñez, que se encuentra en su página de Coalición por el Evangelio, ratifica precisamente esto, un documento que tiene 3 años pregonando una idea errada, tuerce la historia, da informaciones incompletas y desorienta al verdadero creyente. Es una pena las ovejas que están bajo ese redil y bajo ese pastorado, que dicen, él no nos enseña esto, es que no tiene que enseñarlo, es una gota de veneno en un vaso de leche. Cuando usted va a una iglesia falsa, a una iglesia con herejía, a una secta, escúcheme bien, cuando usted va a esos lugares, no le presentan de transfusión de sangre, ni de bautismo de muertos, es cuando usted se adentra. Y alguien dirá, yo me he adentrado. No, es que su teología ya fue contaminada por ese solo punto de praxis que se levanta, lógicamente, cuando ocurren esas tragedias, como en el caso de John Piper, que lleva más de 3 suicidios, y en el caso de MacArthur, que se le suicidó Ken Nelly, y en el juicio le dice el abogado de la defensa, ¿y a usted se le ha suicidado a alguien más? No, pero mire, aquí hay uno más que se le suicidó. Ay, no me acordaba. Que no se acordaba que un santo de Dios, entre comillas, se suicide en la iglesia y que el pastor no se haya acordado. Por más grande que sea la iglesia, donde quiera que haya un suicidio, estremece. Un suicidio que sale en la prensa estremece al mundo entero y a una nación, porque es antinatura. ¿Y cómo puede ser que en su iglesia en California se le suicida a un miembro y él no lo sabe? Y tiene el abogado que recordárselo para decirle, no es solamente ese, es 2 y 3 y 4, por su doctrina. Pero usted se ufana a nivel mundial de su doctrina y quiere llevar esa doctrina a América Latina y dice de manera muy sinceramente descarada que es influencia católica. La indignación nos arropa, la ira nos envuelve, solo la mansedumbre nos controla, porque el celo de Dios nos consume ante una herejía de un nivel tan grande, que Dios despierte a su pueblo, porque si no despierta por su palabra, será despertado por su juicio y por su providencia. Nos vamos a una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas edificantes.